Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, empezamos en el versículo 13. Mateo, capítulo 5, vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Está hablando Jesús, estamos en el Sermón del Monte, y Jesús dice estas palabras, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor añada su bendición sobre la lectura de su preciosa palabra. Estuvimos viendo en las semanas anteriores el inicio del Sermón del Monte, lo que nosotros llamábamos el pórtico del sermón, que eran las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas se nos describe cómo es el verdadero carácter cristiano, cómo son los discípulos de Cristo, cómo son aquellas personas que han aceptado el reino de los cielos en sus corazones. Y ahora ese pórtico nos servía mucho para ver los versículos posteriores que nos hablan de dos figuras que utiliza el Señor Jesús, la figura de la sal y la de la luz. Pero, como digo, hay que tener en cuenta siempre lo que hemos dado anteriormente, porque Jesús está hablando a una multitud, pero no se refiere a esa multitud cuando dice vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo, sino que se está refiriendo a los hijos del reino, se está refiriendo a aquellos que han entrado por la puerta de las bienaventuranzas y han sido pobres en espíritu, es decir, han sido humildes delante de Dios, han llorado por sus pecados y se han arrepentido y han ido al Señor como la única solución a sus problemas en referencia al pecado. Así que es por eso, por lo que ahora nos encontramos con dos afirmaciones de Jesús, que son afirmaciones que hacen referencia a los que somos creyentes, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle a las personas de la calle, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, ¿verdad? Entendéis que aunque Jesús hablaba a una multitud, se está refiriendo a los súbditos del reino, se está refiriendo a los hijos y a las hijas de Dios. Ahora, son muy interesantes estas dos figuras. El Señor, como sabéis, gran maestro, Él utilizaba ilustraciones de la vida diaria, como son las parábolas, para hacernos ver una verdad espiritual y que la podamos comprender mejor. Y bueno, en aquel tiempo como ahora, todos usamos la sal y todos sabemos lo que es la luz. Una luz dentro de un hogar, dentro de una casa, que ilumina todo. Es importante darnos cuenta también que esta es una enseñanza no exclusiva del Sermón del Monte. Es decir, Jesús no solamente nos habla de que nosotros en este mundo tenemos una influencia como sal y como luz, que las personas nos miran, que por decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, las personas nos examinan de una manera especial y piensan, a ver, qué vida tiene esta persona que dice que Jesucristo ha cambiado, le ha transformado. ¿Qué tipo de vida tiene este cristiano? Eso no es una enseñanza exclusiva del Sermón del Monte. Sabéis que en el libro de los Hechos, por todos sitios por donde los creyentes iban, aquellos creyentes del primer siglo, iban dando testimonio de su fe. Iban viviendo a Jesús, iban hablando de Jesús, haciendo las dos cosas. Pero incluso en las epístolas, os voy a poner solamente un ejemplo, en las epístolas del apóstol Pablo emplea esa misma figura de la luz cuando en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios,
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Veis cómo el propio apóstol Pablo utiliza también esta misma figura de la luz para hablar de cómo debe ser nuestro testimonio delante de los demás? ¿Cómo debemos vivir los creyentes delante de los demás? Otro ejemplo, pero en este caso del apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena o atractiva vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Es decir, tanto el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el propio Jesús en el Sermón del Monte, nos quiere hacer una advertencia a los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, hermanas, el testimonio es importante. Es algo que creo que todos los creyentes tenemos claro. Creo que todos sabemos que vamos por el mundo y nos miran a nosotros porque somos creyentes, porque saben que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y como digo, tenemos esa responsabilidad ante nuestros contemporáneos, anunciarles a Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Ya creo que dije algo en la introducción al Sermón del Monte, que las personas de nuestro siglo, como creo que ha ocurrido en todas las épocas, rechazan, pero ahora de una manera especial, de una manera sin tapujos, te lo dicen en la cara. Tú es que dices que eres cristiano, hablas mucho de Cristo, pero no vives a Cristo. Entonces, a mí no me hables mucho porque no creo tus palabras. En nuestro siglo, en nuestro mundo, se rechazan a los charlatanes evangélicos, a esos que conocen mucho la Biblia, pero que no la practican. Que cuando llega el momento de vivir las cosas que predican, no lo hacen, simplemente se excusan de alguna manera. Pero, por el contrario, un cristiano que personifica los mandamientos de Jesús, un cristiano que vive lo que el Señor manda, es un imán espiritual que atraerá a otras personas a Cristo. Entonces es por eso por lo que consideramos que el testimonio de una vida obediente es tan importante. El ser fiel a los mandamientos del Señor, el escuchar lo que dice la Biblia, el seguir lo que dice la palabra de Dios, es, como alguien ha dicho, la herramienta más grande que la Iglesia tiene para evangelizar. Las personas quieren creer lo que dicen aquellos que viven lo que creen. De igual manera, el mal ejemplo de algunos creyentes ha hecho daños irreparables en el testimonio, incluso en una determinada ciudad. Así que es por eso, por lo que creo que aquí el Señor nos dice: ojo, vosotros sois la sal de la tierra, tened en cuenta la responsabilidad que tenéis. Vosotros sois la luz del mundo, tened en cuenta la responsabilidad que tenéis. En cuanto a la sal, que es lo que aparece al principio en el versículo 13, es una frase muy interesante que nosotros la vemos normal en nuestro castellano, pero hay que mirarla en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, porque hay varios énfasis que nos pueden ayudar a entender mejor lo que Jesús quería decir. Vosotros sois la sal de la tierra. Si nosotros en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento pudiéramos leer la palabra vosotros y ver el énfasis que el griego hace ahí, tendríamos que decir en nuestro castellano de ahora: vosotros, me estoy refiriendo a los que estáis aquí, vosotros y no otros. ¿Veis el énfasis, no? Cuando nosotros decimos vosotros sois la sal de la tierra, parece que, bueno, no hay ningún énfasis. Pero Jesús, cuando habló con énfasis. Y les dijo especialmente a los discípulos, especialmente a los que habían creído en Él: vosotros y no otros, sed conscientes de esto,
Sois la sal de la tierra. Además de ese énfasis en el pronombre vosotros, también Jesús habla en presente. Vosotros sois. No dice vosotros seréis, ni dice vosotros debéis ser, como a veces se nos escapa. A mí se me escapa, ¿verdad? Es que yo debo ser sal, yo debo ser luz. Pero Jesús no dice aquí que debamos ser. Claro que debemos ser, pero Jesús dice que ya somos. Desde que hemos sido creyentes, desde que nos hemos convertido al Señor. Es decir, Jesús ya nos ve como personas responsables que lo que hagamos va a repercutir para bien o para mal en el progreso del reino de los cielos. Así que, como digo, es una carga de responsabilidad, ¿verdad?, que nosotros vamos a llevar hoy por escuchar estas palabras de Jesús y poder interpretarlas de manera adecuada. Vosotros sois. Pero además, no solo está en presente ese verbo sois, sino también está en plural. ¿Qué significa eso? No significa que Jesús le dijera a uno de los discípulos: tú eres el responsable de dar testimonio, tú eres la sal de la tierra. No, vosotros sois. Como ya venimos diciendo, ¿verdad? Lo que hace uno le va a repercutir a los demás, para bien y para mal. Hay un buen testimonio de un creyente y dicen: ah, sí, tú eres evangélico. Sí, pues yo conozco también a evangélicos. Oye, qué buen testimonio ha dado. Y todos nos hemos llevado, ¿verdad?, alguna satisfacción de estas. Ah, sí, yo conozco a uno de tu iglesia. Hombre, qué buena persona. De verdad que es una persona que puedes confiar en él. Qué bendición, ¿verdad? Es importante, hermanos, el testimonio. Es importante lo que vayamos haciendo delante de las personas, porque es lo que ellos entienden como una fe genuina, como una creencia auténtica en Jesús. Vosotros sois, presente y plural, y enfático, la sal de la tierra. Bueno, de la sal podríamos estar hablando mucho tiempo. Todos conocemos la sal. En los tiempos de Jesús, la sal era más importante que en los tiempos de ahora porque costaba más caro. De hecho, para pagarle a un trabajador se le pagaba algunas veces en sal, y por eso aparece la palabra salario, que es un peso en sal que le daban por el trabajo que había hecho ese día. Hoy día la sal no vale muy cara, ¿verdad?, porque tenemos mucha sal por muchos sitios, la producen masivamente, y 1 kilo de sal vale un precio barato, casi de lo más barato que podemos comprar. Pero, sin embargo, sigue siendo muy importante. No sé si sabéis que nuestros cuerpos están hechos en un 70% de agua, y ese agua no está sola, ese agua está disuelta en sales. Tenemos sales de sodio, potasio, calcio, etc. Y sin el sodio, que es parte de la sal común, es imposible la vida, no se puede vivir. Cuando nos ponen una perfusión, cuando nos ponen un suero, bueno, ponle a ese un suero fisiológico, lo que significa es que allí hay agua con sal. Y es lo que nos ponen porque es lo más parecido a la concentración de nuestra sangre, 0,9% de sodio, 0,9% de sal. Entonces, esa es la importancia de la sal. Y Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Somos importantes para Él, pero somos importantes también para esta tierra, somos importantes también. Muchas veces nos menospreciamos, pero somos importantes para el testimonio que se tiene que dar en esta tierra. También la sal, y podríamos sacar de aquí muchas aplicaciones, tiene algunos detalles, ¿verdad?, que nos sirven para pensar la importancia de la sal. Por ejemplo, ¿sabéis que la sal no sirve para salarse a sí misma? Nosotros no cogemos nunca sal y se la echamos a otra sal y decimos: voy a salar esta sal. No, la sal siempre sala a otras cosas. A la carne, al pescado, a una comida, a una sopa. Siempre la sal es para echarla en otros lugares. Y de aquí podríamos sacar una lección espiritual. Nosotros somos la sal de la tierra no para salarnos a nosotros mismos, sino para dar sabor a este mundo, a otras personas.
No quedarnos nosotros, sino hacerlo con otros. Eso sería un detalle, ¿verdad? Y podríamos sacar una aplicación. También la sal no se ve. Yo te presento un plato de sopa y tú no sabes si está salada o no está salada, la tienes que probar. La sal no se ve cuando está en una comida. Pero cuando tú la pruebas y no hay sal, ¿verdad que sí te das cuenta? Es decir, que aunque no se ve, tú notas cuando no está. ¿No habéis dado cuenta que hay algunos lugares en los que se nota cuando un creyente no está? Y dice, uy, esta persona hoy no está por aquí. ¿Por qué? Porque parece que todo está mucho más desordenado, mucho peor. Todo esto son aplicaciones de la sal. Ahora, si queremos ser muy íntegros, queremos ser honestos con el texto bíblico que nosotros tenemos delante, lo que un servidor cree en cuanto a la sal es que Jesús la usa aquí en el sentido que nosotros también conocemos, como por ejemplo de los salazones. ¿Para qué se usa esa técnica que se llama el salazón? Es decir, compramos un bacalao y si nosotros lo dejamos sin frigorífico, como aquellos tiempos de Jesús, en 1 hora se nos pone malo, empieza a oler mal. Pero si le ponemos sal, eso puede durar meses. Y de hecho todos creo que hemos tomado, ¿verdad?, bacalao salado, que lo tienes que desalar y luego lo fríes o lo cocinas o lo haces de la manera que sea. ¿Para qué sirve la sal ahí? Para preservar, para conservar, para que no haya putrefacción, para que no haya descomposición, para que no haya corrupción. Y ese es el sentido que yo creo que está usando aquí Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, en el lugar en donde vosotros estéis. Vais a ser capaces, con la ayuda del Señor, de preservar, de conservar, de la descomposición, de la putrefacción de este mundo. En este mundo maligno, como hemos leído antes en las epístolas, este mundo perverso en medio del cual resplandecéis. El discípulo de Cristo, debido a su carácter transformado por el Espíritu Santo, posee la capacidad de detener, de retardar o de minimizar los efectos del mal en su entorno más cercano. Es como si se formara un radio o un círculo de influencia en el cual, de alguna manera, el pecado es puesto a raya. Yo sé que conocéis todos casos de este tipo, ¿verdad? Cuidado, que viene ese, no blasfememos, no digamos palabrotas, ¿verdad? Yo es que no quiero decir nombres pero aquí en Linares ha habido personas que han estado en ciertos entornos de personas muy rudas y cuando ha llegado esa persona han dicho, cuidado, que viene por ahí el creyente, no, eso no tomes el nombre de Dios en vano, no digas blasfemia, no digas palabrotas porque te va a llamar la atención. Y hemos visto cómo en ese entorno se ha preservado de decir blasfemias contra el Señor. Madres y padres que han tenido antiguamente, ¿verdad?, 12, 13, 14 hijos y que cuando estaban los padres, oye, allí había un orden, allí se preservaba, allí ellos eran la sal de aquella casa, porque allí no se podía decir ciertas cosas ni hacer ciertas cosas si ellos estaban delante. Incluso países enteros, hermanos, que por la santidad de alguna persona que estaba en un lugar de privilegio, en un lugar de autoridad, por ser creyentes, ese país ha funcionado de otra manera que otros y lo hemos visto. Incluso ciudades, ¿verdad? Y todas estas cosas, hermanos, tienen que ver con esa sal que preserva, esa sal que guarda de la corrupción. Nosotros, en nuestro pequeño entorno, somos sal. No es que tenemos que ser, es que lo somos. Y ya por el hecho de ser creyentes que nos comprometemos con el Señor, podemos dar ese testimonio que el Señor quiere en torno nuestro para crear un círculo en el que el pecado es puesto a raya y en el que hay cosas que las personas que están al lado nuestro saben que no se puede hacer y que estemos nosotros delante y que no denunciemos lo que se está haciendo.
Ahora dice el Señor Jesús una advertencia. Sois la sal de la tierra. Pero ¿sabéis una cosa? Si la sal pierde su sabor, si la sal ya no sala, ¿para qué sirve? Es uno de los productos que nosotros no podemos utilizar para nada más. La sal, hermanos, no se puede reciclar. No sirve para nada. Si la sal no sala, hay que tirarla, no sirve. Dice aquí que solamente sirve para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. Pero ¿cómo es posible que una sal no sale? Yo tengo la sal en el salero de mi casa y siempre está salada. Bueno, si uno la almacena en un lugar, en un montón, en el que el suelo que hay debajo o cerca es un suelo de una materia caliza, o en algunos otros sitios he leído que si tú lo mezclas con yeso, la sal pierde el sabor. Entonces ahí hay una mezcla que no sirve para salar. Entonces depende de dónde tú la almacenes, depende de dónde tú la conserves, la sal puede llegar un momento en que pierde su sabor cuando se mezcla con otros productos que le hacen daño, que le hacen mal. Y ya no sirve para nada más. No se puede reciclar, no se puede reutilizar. El Señor nos enseña aquí la enorme pérdida. Y en esto, hermanos, creo que no nos escapamos ninguno. El que os habla, el primero. La enorme pérdida que supone cuando nosotros dejamos de cumplir esa función de sal en la tierra. Cuando nosotros dejamos por dejadez, por falta de cariño, por lo que vosotros queráis, dejamos de preservar, se pierde el testimonio y ese pequeño círculo de influencia también se pierde. Ha dejado de dar testimonio con su vida y se ha mezclado con otro, ya no tiene ese sabor de santidad. No estamos hablando de que el creyente va a perder la salvación, ni mucho menos, pero sí se pierde parte del testimonio. Y como digo, todos hemos pasado por aquí y todos vamos a pasar. Y es que parte de nuestro testimonio, por tonterías que nosotros digamos, por necedades que salen de nuestra boca, por actitudes absurdas que no son propias de cristianos, por cosas que hacemos a veces que son tonterías, que son bufonadas, podemos perder el testimonio. Y no vamos a perder la salvación porque el Señor nos va a recuperar, pero sí vamos a perder de anunciar a Cristo de manera integral. Te estoy hablando de Cristo, pero quiero que veas cómo se vive a Cristo. La sal de la tierra. Que el Señor nos ayude para no ser una sal que ya no sala, sino para ser una sal que ejerce su función de protección, de conservación, al menos en su entorno más cercano. La segunda figura tiene mucho que ver con esta, porque es otra manera de hablar. Aquí Jesús nos está diciendo, vale, si hay alguno que no entiende bien lo de la sal, voy a utilizar otra ilustración. Vosotros sois, y hay el mismo énfasis aquí, el vosotros, el plural, el énfasis, el hacerlo en presente, vosotros sois la luz del mundo. Como luz, los creyentes en este mundo ejercemos nuestra influencia con una vida que refleja la santidad y la pureza de Dios. Nosotros, cuando queremos ser luz del mundo, tenemos que acordarnos de aquel versículo de Juan capítulo 8, versículo 12, en el que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también nosotros, como luces, tenemos que dar ese testimonio. ¿Veis cómo es la misma idea, verdad? La idea de la sal, la idea de la luz. Ahora, la idea de la luz tiene un componente muy interesante, y es que Jesús dice, cuando vosotros tenéis una luz, en aquel tiempo serían lamparillas, pero bueno, vamos a pensar en una linterna o vamos a pensar en una lámpara. A nadie se le ocurre meterla debajo de un almud. Bueno, almud.
Un almud es una especie de caja, una caja abierta por la parte de arriba, que se usaba para medir especialmente grano, para medir maíz, para medir trigo, etc. Se podía meter unos 9 a 11 kilos de grano dentro de esa caja, es decir, era una caja que tenía un asa y con la parte de arriba hueca, ¿verdad?, para poder echar el grano en otros sitios. Unos 9 o 11 kilos de grano, eso es lo que le cabía a un almud. Si tú le das la vuelta al almud y metes la lámpara debajo, allí no se ve, aparte se apaga, ¿verdad? Porque si no le entra oxígeno, la lámpara se apaga. Pero bueno, podemos poner el ejemplo de una mesa para que lo entendamos mejor. A nadie se le ocurre comprar una lámpara y en lugar de colgarla en el techo, ponerla debajo de la mesa. El Señor dice, a ver, ¿dónde está ahí la sabiduría? ¿Por qué? Porque la luz es para que dé iluminación a todo el salón o a toda la casa. Y dice, tampoco vosotros os escondáis debajo de la mesa. Tened cuidado con eso. Así alumbre vuestra luz. Entonces, para los expositores bíblicos, para los que predicamos la palabra, aquí el Señor nos hace un gran favor. Y es que en el versículo 16 no solamente nos da el texto bíblico, sino que nos está dando la interpretación. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Mirad el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ocultar la luz por nuestra timidez. No es que yo soy muy tímido y yo no quiero que nadie sepa lo que yo soy. Por falta de compromiso, por falta de amor, por indiferencia, a mí me da igual lo que piensen de mí. Esas cosas hacen que se violente nuestra propia naturaleza de cristianos, porque somos la luz del mundo, somos. Y somos la luz del mundo no para que las personas digan qué bueno es Miguel, y qué buena es Angeli, y qué buena es Luisi, y qué buena es Mari, y qué bueno es Juan, y qué buena es Puri, y qué buena es Tati. No es para eso, hermanos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la finalidad. La finalidad es brillar, alumbrar, dar luz en este mundo oscuro para que las personas digan, yo quiero creer en el Dios que tú crees. Yo quiero seguir a Cristo porque yo he visto en ti que tú sigues de verdad a Cristo. Hemos entendido bien, ¿verdad? Lo que es la sal, lo que es la luz, cuál es nuestra responsabilidad. Y ahora aparece un tema, que es un tema para tocarlo a lo largo de una hora o más, que es el tema del cristiano y el mundo. ¿Dónde están los límites? Porque los extremos nosotros ya los conocemos. Hay un extremo que dice, yo tengo que ser sal y tengo que ser luz y por lo tanto me tengo que mezclar con el mundo, porque si yo no me mezclo del mundo, si yo no salgo del salero, no puedo dar sabor a este mundo. Si yo no soy una luz que está en medio de la discoteca o está en medio del sitio del botellón, yo no puedo ser luz. Yo tengo que estar en el lugar donde está el botellón para ser luz. Yo tengo que estar en la discoteca, yo tengo que estar en el pub, yo tengo que estar en cualquier otro sitio. ¿Dónde están los límites, hermanos? Porque claro, para ser sal, tú no te puedes meter en un monasterio y apartarte del mundo. Irte a un sitio solo y decir yo la santidad con mi Dios, no quiero saber nada de nadie. Si hay 3 o 4 conmigo que piensan lo mismo que yo, vale, pero incluso voto de silencio. No vamos a hablar ni siquiera para no pecar. Yo quiero vivir en santidad con mi Dios. Me retiro a un monasterio, a un lugar de retiro,
y no quiero saber nada con este mundo porque el mundo me contaminará al final. Eso es un extremo, hermanos, un extremo. El otro extremo, me voy a mezclar con el mundo, voy a hablar como el mundo, voy a vivir como el mundo, voy a vestir como el mundo, voy a hacer todas las cosas como el mundo y así podré evangelizarles. Son dos extremos. ¿A dónde tenemos que ir? A la sabiduría. ¿Os acordáis cómo oró Jesús en Juan 17? Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pensad que vais en una barca por en medio de un lago. Y vais en una barca y para que la barca tenga sentido, porque si no una barca guardada en una cochera no sirve, para que la barca tenga sentido tiene que ir por en medio del mar o por en medio de un lago. Y vas con tus remos y vas disfrutando de aquel panorama. Y dices, qué bien. Tengo una barca que está en medio del agua, toda la parte de fuera está llena de agua, pero yo puedo ir dentro de esa barca porque esa barca flota porque no está llena de agua. Pero ¿qué pasa si la barca no solo está en el agua, sino que está llena de agua? ¿Qué le pasa a la barca? Que se hunde. Es lo mismo, hermanos. Si nosotros como creyentes estamos en el mundo, pero no estamos llenos del mundo, nosotros vamos a flotar y vamos a llevar una vida cristiana auténtica y feliz. Pero si nosotros estamos en medio del mundo y estamos llenos del mundo, la barca de nuestra vida se va a hundir. No va a flotar, no va a mantener el testimonio. Se va a perder el testimonio de las dos maneras. El que se va al monasterio no puede dar testimonio. Nadie le escucha. Él vive una vida feliz, cree él, delante del Señor. Luego se da cuenta de que el pecado mora dentro de él. Pero el que se va al botellón, por poner un ejemplo, ese tampoco está dando testimonio. Porque no está en medio del mundo, está lleno del mundo. Y está haciendo las mismas cosas que el mundo. Y está hablando como los del mundo. No está dando testimonio de Cristo. Hermanos, ojo con esto. Si nosotros no sabemos mantener ese equilibrio, tenemos un problema. Porque o nos iremos mucho para un lado o nos iremos mucho para el otro. Y los dos extremos están equivocados. No lo olvidéis. Pero si en algún momento se nos ocurre irnos al extremo de identificarnos con el mundo, si se nos ocurre irnos al extremo del botellón, que nosotros sepamos que somos influenciables, que somos moldeables, que somos vulnerables, que si tú todos los días estás hablando con una persona que dice palabrotas, yo te aseguro que dentro de un mes tú dirás palabrotas. Eso es así. Si tú te juntas con una persona que todos los días defrauda a Hacienda, dentro de un tiempo tú vas a defraudar a Hacienda también. Si tú te juntas con una persona que grita y que es violenta con otros, cuando pase un tiempo, especialmente esto va dirigido a los jóvenes, ya los que tenemos cierta edad sabemos dónde movernos, pero especialmente los jóvenes, si os juntáis con violentos, al final seréis violentos. Si os juntáis con personas que hablan cosas sucias, al final vais a terminar hablando cosas sucias, porque somos moldeables. Uso un último ejemplo. Vosotros sabéis que cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo del 2020, marzo del 2020 comenzó la pandemia, se nos presentaban casos de personas que los médicos no sabían muy bien, pensaban que era COVID, pero no lo sabían, con neumonías bilaterales, y todos queríamos atenderlos. Bueno, la mayoría de los sanitarios queríamos atenderlos, queríamos ayudarles, queríamos hacer todo lo posible por ellos. Pero antes de que entrara el primer enfermo, nos tomaron aparte, nos llevaron al salón de actos y dijeron, mirad
No se os ocurra acercaros a un paciente de estos como no llevéis el EPI, equipo de protección individual. Y sabéis que nos teníamos que poner prácticamente como un astronauta, ¿verdad? Con toda una escafandra entera de arriba abajo, ¿verdad? Y sé que algunos de los que estáis aquí también en los trabajos habéis tenido que usar el EPI. ¿Qué significa? ¿Que es que nosotros no queremos a esas personas que llegan enfermas porque nos ponemos el EPI? Lo que no queremos es contagiarnos nosotros. Creo que entendéis la ilustración bien. ¿Qué hacer con las personas del mundo? ¿Hasta dónde acercarnos a ellos? ¿Es que no les vamos a predicar el Evangelio? Claro que sí, hermano, pero no olvides nunca, tú estás en misión de rescate. Tú no vas allí a decir, venga, vamos a tomarnos unas copas porque tú y yo somos iguales. No, no somos iguales. Y no somos iguales por la gracia de Dios, no porque yo sea mejor que Él. No somos iguales. Yo vengo con el EPI puesto. ¿Por qué? Porque sé que me puedes contagiar. Y sé que me puedes llevar al terreno tuyo. Yo vengo a evangelizarte a ti y no quiero que tú me evangelices a mí. Así que cuidado. Pues como digo, esto da para más tiempo y nos hace mucho pensar. El cristiano y el mundo, ¿dónde están los límites? Pero hay que establecer los límites de manera clara, sobre todo los jóvenes. Hay que establecer los límites de manera clara, porque nos pueden influir, nos pueden hacer daño y pueden arruinarnos la vida. A un joven, a una joven que esté aquí, le puede arruinar la vida el hecho de acercarse sin equipo de protección. Así que, hermanos, como sé que lo entendéis muy bien, no voy a abundar más en el tema. Que el Señor nos ayude para cumplir con la función que ya tenemos, la función de luz y de sal y de luz. Y si en algún momento cumplimos con esa función de ser sal de la tierra, y nosotros decimos, o como individuo o como grupo, estamos aquí, la iglesia en la Zarzuela, nosotros somos la sal de la tierra aquí en este barrio. Nosotros somos la luz del mundo aquí en este barrio. Si en algún momento lo hemos cumplido eso, que vayamos al Señor y digamos, Señor, fue tu gracia la que nos sostuvo. A ti la gloria, Señor, siempre. Que el Señor nos bendiga.